Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo y hoy toca cine. Y toca cine porque, por desgracia, hemos perdido a un grandísimo director, como era David Lynch. Y también quería aprovechar porque llevaba ya un tiempo que quería hacer un vídeo sobre el Dune de David Lynch de 1984 porque se ha cumplido hace poquito su 40 aniversario. Pues me lo han puesto, por desgracia, el destino nos lo ha puesto a huevo por la muerte de David Lynch. Pues vamos a aprovechar para hacer este vídeo sobre Dune y también hablando un poquito del director. Ya sabéis que yo colaboro en el canal del Duneverso, ese maravilloso canal y esa maravillosa asociación, que dentro de nada ya os podremos decir cómo se puede uno apuntar a esa asociación. Si os gusta Dune, todo lo que está relacionado con Dune, apuntaros al canal del Duneverso. No solo al canal de YouTube, tenemos también en Discord al Duneverso, y os lo recomiendo muchísimo que os apuntéis, pues se da un montón de información, un montón de charlas, se juega también a los que seáis aficionados a los gaming, vais a poder echar partidas que se retransmiten muchas de ellas en YouTube, y además tenemos un grupo de traductores que están traduciendo, poquito a poco están traduciendo los libros de Dune que todavía aquí no han salido, ¿vale? Toda la saga de Dune van sobre todo de los libros del hijo de Brian Herbert, lleva como unos 28 libros, de los cuales aquí en España se han publicado solo 11, ¿vale? Pues entonces yo creo que hay 3 o 4 que están ya traducidos en el Discord, y son archivos a los que si entráis en el Discord y os apuntáis vais a poder acceder a ellos. Uno de ellos es súper importante porque es el Paul of Dune, que lo que nos está contando son los hechos inmediatamente posteriores a la novela de Dune, a la primera novela de Dune. Entonces es la yihad, es la guerra santa, porque desde Dune a Mesías de Dune pega un salto tremendo y no cuenta nada de esa guerra santa Frank Herbert. Pero Brian hace ese libro para contarnos los hechos que transcurren entre estos dos libros. Entonces yo creo que es muy interesante, si os gusta el mundo de Dune, pues para que paséis por el Duneverso. Pues vamos a por ello, ¿vale? Va a ser un vídeo con muchísimas cosas, porque también aprovecharé para enseñaros pues libros, revistas de efectos especiales, recomendaciones que voy a hacer, bandas sonoras, ¿vale? Hoy va a tener un poquito de todo, cómics, porque vamos a tener el cómic de la maravillosa adaptación de Bill Sienkiewicz, o sea que va a estar bastante completito el vídeo. Pues David Lynch, un grandísimo director, por lo menos a mí me gusta muchísimo, que no significa que todo lo que hizo me entrara bien, ¿vale? Porque sí que hay cosas que cuestan un poquito, pero es un tipo de director que juega muchísimo con el espectador, intenta provocarte. Entonces sus películas no te van a dejar indiferente, ¿vale? Toma muy en serio al espectador, ¿vale? Te va a obligar a trabajar y a que te lo curres para poder entrar en sus películas. Entonces es algo que a mí me gusta, no son simplemente películas de usar y tirar, palomiteras, y ya está incluido su Dune. Empieza en 1977, es donde aparece la película por la que se va a empezar a conocer a David Lynch, ¿vale? Que se llama Cabeza Borradora, una marcianada tremenda. Es difícil explicar de qué va Cabeza Borradora, pero es lo que os decía, muy provocativa con el espectador, ¿vale? Sus imágenes son muy poderosas y están pensadas para provocarte incomodidad. Es una película incómoda de ver, ¿vale? Donde tenemos a su protagonista, que tiene un tupé imposible y se va a hacer cargo de una especie de bebé mutado, monstruoso, que le pasa de todo, se pone malo, vomita, se llena de pústulas, se pasa gran parte del metraje llorando, que es algo que te taladra el cerebro, y ya os digo, hace que la experiencia sea como muy incómoda, pero imágenes muy transgresoras para la época. Entonces sorprendió muchísimo, ¿no? Muy curioso, algo muy típico de Lynch, porque de repente en la película pues se fijara en un radiador de una pared y con los ruidos, con tal, le daba a todo un tono así que parecía, coño, parece un tono como que va rozando el terror, el misterio y tal, que a lo mejor luego no llevaba nada, pero de momento el envoltorio sí que lo parecía. Y fue muy rompedor. A partir de ahí se empieza a hablar de David Lynch, y su siguiente proyecto en el 80
Se lo produce nada más y nada menos que Mel Brooks, ¿vale? Mel Brooks, el director de El jovencito Frankenstein o La loca historia de las galaxias, ¿vale? La loca historia del mundo. Entonces un tío que es de comedia pura y dura, de películas palomiteras, lo que decíamos, películas ligeras de comedia, pero como productor ha llegado a producir cosas muy interesantes, ¿vale? Produjo, por ejemplo, también el remake de La Mosca que dirigió David Cronenberg. Y en este caso, a David Lynch le produce la película El hombre elefante, que es en la que con la que va a pegar el pelotazo. ¿Vale? Una grandísima película, un drama brutal basado en un personaje que existió realmente, en la que vamos a ver a este personaje totalmente deforme y hecho polvo. El- Porque se supone, por lo que cuenta en la película, pues su madre cuando estaba embarazada es aplastada por un elefante, con lo cual cuando él nace sale totalmente deformado y tal, y entonces le llaman se le conoce como el hombre elefante. Lo tienen allí encerrado, el dueño de un circo y tal, que lo muestra como eso, como un monstruo. Y claro, tiene una vida horrorosa. De hecho, está tan deformado, que no puede dormir tumbado. Si se duerme tumbado, moriría, se asfixiaría. Tiene que dormir sentados, tal. Y un doctor, muy bien interpretado por Anthony Hopkins, pues lo encontrará y se hará cargo de él. Entonces, pues la verdad es que ahí se te encoge el corazón por cuando el doctor y su mujer pues lo tratan bien y tal, es ese choque de alguien que ha estado toda su vida machacado, lo han estado maltratando y de repente se encuentra que lo tratan bien, que incluso quieren que se vaya adaptando a la sociedad como una persona dentro de los problemas que tiene, como una persona normal y tal, pero no acabará bien la historia. Es un drama tremendo, rodado en blanco y negro, una película muy bonita de ver, muy bonita, con una fotografía de Freddie Francis que es una maravilla, pero una absoluta maravilla. Pero maravillosa película. Y pegó el pelotazo. Ahí ya teníamos al David Lynch en el foco bien centrado y ya la gente empezaba a hablar de David Lynch porque la película fue tremenda. Y entra en contacto con la familia de Laurentiis. Y de Laurentiis, ya por los años 80, llevaba ya tiempo intentando hacer su propia Guerra de las Galaxias. Estaba buscando una franquicia para poder repetir la fórmula que le había ido también a George Lucas. Y de hecho el Dune de David Lynch es posiblemente el intento más serio que se hizo en el cine para intentar conseguir algo, un producto y conseguir lo que consiguió Star Wars, ¿vale? Lo que consiguió George Lucas. Como luego vamos a hablar, lo dejamos de momento ahí aparte. En el 86, Dune no funciona, es un fracaso, tiene muchísimos problemas. Pero sin embargo, él sí sigue manteniendo su relación con Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis, de hecho, pues se da cuenta del error que cometió con Dune y le ofrece a Lynch libertad absoluta para su siguiente proyecto, algo no muy habitual en Dino De Laurentiis, que dirigía las producciones como un tirano, era tremendo. Que allí se hacían las cosas como él decía y como él quería y punto. Pero en palabras del propio Dino De Laurentiis, hay un documental que yo creo que está en YouTube, que se llama El último magnate, que está interesantísimo contando la historia de Laurentiis. Pues él en sus propias palabras decía, claro, dice, no es lo mismo cuando tienes un director artesanal que te está sacando, pues como podía ser, por ejemplo, el King Kong, ese remake de King Kong que hizo también De Laurentiis, dice, donde sí puede ir guiando y diciendo lo que tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, dice, pero cuando lo que tienes no es un director, sino un autor, dice, no puedes trabajar de la misma manera porque al final coartas y el producto se resiente. Y se resarce con David Lynch y lo único que le dice es que si él es capaz de hacer ese proyecto con la mitad del presupuesto que le planteaba, se lo produce y le da libertad total y absoluta. Y es posiblemente, por lo menos para mí, la mejor película de David Lynch con Terciopelo Azul. Una auténtica pasada de película donde tenemos el Lynch en estado puro, pero también tenemos un Lynch bastante más accesible, porque luego, según vaya avanzando su filmografía, se pondrá la cosa más durita para poder seguirle. Pero Terciopelo Azul es una película maravillosa, increíble cómo está interpretada,
la historia te atrapa muchísimo, una historia que cada vez se va volviendo más retorcida. Empieza además la forma de las primeras imágenes de Lynch en un pueblo idílico con flores y tal, todo muy bonito, y cómo de repente se vuelve oscuro y cada vez más retorcida la historia de un mafioso donde tiene a una mujer secuestrada y la tiene atrapada porque lo que tiene es secuestrada a su hijo y no la deja en libertad, haciéndola de todo. Y tendremos a nuestro protagonista, ¿vale? Nuestro Paul Atreides, que también se convertiría en actor fetiche de David Lynch, donde poco a poco pues va descubriendo, se va enterando de esta historia. Un día paseando por el campo pues se encuentra una oreja. Él pegaría luego en el 90, tendríamos también Corazón Salvaje, una película donde se empieza a desatar más, empieza Lynch a pisar el acelerador, una especie de road movie muy salvaje, muy extraña, empieza a volverse un poquito más extraño de Bill Lynch, con un Nicolas Cage desatado, pero desatado, y una Laura Dern también desatada. Y luego vendría, en el 92, vendría donde pegaría un pelotazo tremendo, pero no en el cine, lo pegaría en televisión, ¿vale? Con una serie que se llama Twin Peaks, que remodeló y cambió totalmente, revolucionó el mundo de las series de televisión. Fue un grandísimo fenómeno en todas las televisiones del mundo. Fue bestial el éxito que tuvo. Los que seis de mi quinta, que si visteis el fenómeno Twin Peaks, es que todo el mundo estaba pendiente de Twin Peaks, todo el mundo estaba pendiente de ver quién había matado a Laura Palmer. Una grandísima serie, unos personajes chulísimos, donde al final precisamente lo que menos importaba era saber quién había asesinado a Laura Palmer. Todo ello servía de excusa para contarte una historia en este pueblo, en este Twin Peaks, con gente a cual más extraña, en un pueblo que poquito a poco iba a ir rascando, ibas a ir viendo los problemas y las historias que se iban ocultando, muchas de ellas muy, muy oscuras, que ese era el encanto de la serie. Con una investigación, de nuevo con nuestro Paul Atreides haciendo de agente del FBI. Iba siguiendo su investigación, todo te iba llevando muy interesante, mucha tensión y tal, pero muchas veces era ir yendo en círculos y al final no llegabas a ningún sitio, porque no era lo importante, no era la investigación ni saber quién había matado a Laura Palmer. En el 97 realiza Carretera Perdida, y Carretera Perdida yo la enlazo mucho también con... A mí me resulta muy curioso porque Carretera Perdida es como un primer intento, un borrador para luego hacer otra película del 2001 que se llama Mulholland Drive. Son dos películas donde juega muchísimo con el espectador, y lo que os decía, no os lo va a poner fácil. Para nada. Porque juega muchísimo con la historia, despistarte, parece que te está contando una cosa, luego la otra tiene cantidad de giros. En Mulholland Drive te está contando al final utilizando los mismos actores, le está contando dos historias diferentes. Por eso de repente, pero claro, no es lineal, te lo va mezclando. Entonces de repente estás viendo a los mismos actores interpretando a otros personajes, tal. Un juego increíble, pero claro, exige mucho del espectador, que tienes que estar muy atento. En muchos momentos vas a estar totalmente perdido, pero la verdad es que eran dos películas que te atrapaban muchísimo. Y entre Carretera Perdida y Mulholland Drive realiza una película que se sale del tono de sus películas, hace una historia verdadera. Y es una película, os la recomiendo muchísimo, es de esas películas que si estás un día de bajona, y te la ves, es súper agradable, es súper bonita. No te digo yo que no tengas que ponerte la caja de pañuelos al lado, pero no es porque sea desagradable, triste y tal, sino por todo lo contrario, con un personaje, un ancianito, que se había peleado con su hermano, llevaban un montón de años peleados que no se veían, y se entera que el hermano tenía un ataque al corazón, entonces quiere ir a verle, pero en un pueblo en mitad de la nada, y no tiene la manera que tiene de ir allí. Es una especie de tractor chiquitito, y con un tractor chiquitito que va a 2 por hora se recorre un montón de estados hasta que llega a la casa del hermano. Entonces te va contando la historia primero hasta que consigue un tractor para poder hacer el viaje, y luego en ese viaje pues se va a ir cruzando con un montón de gente. Tiene un toque como a cuento, ¿vale? Como a fábula, con su moraleja. Con cada personaje va a haber una moraleja,
Pero ya os digo, todo en un tono súper agradable, todo lo que pasa es muy bonito, entonces te toca la patata, pero no porque sea desagradable y tal, sino justo por todo lo contrario. Luego, pues ya os digo, vendría el Mulholland Drive y luego sí que es verdad que vendría una serie de proyectos que lo pondría bastante difícil. Algunos de ellos yo no terminaba de encajar. Ya sabéis que con la serie de Twin Peaks llegó a hacer largometrajes, como Twin Peaks Fuego Camina conmigo, me parece que se llamaba, y tendría luego el Island Empire, otra serie, continuó luego Twin Peaks, pero sí que es verdad que yo ahí ya no terminé mucho de enganchar. Pero sí que es verdad que ya os digo que yo sobre todo en los años 80 y 90 me gusta muchísimo la carrera de David Lynch. El, Me encanta igual que George Lucas, por ejemplo, o Steven Spielberg están relacionados con un compositor como John Williams. El David Lynch se le relacionaría con la música, con sus bandas sonoras, con Angelo Badalamenti. Entonces, sobre todo, se hizo muy famosa la música de Twin Peaks, una banda sonora chulísima, ¿vale? Editada en su día por Varese Sarabán, que todavía es fácil de encontrar y barata además, o sea que es muy recomendable. La banda sonora de esta película, una historia verdadera, que es una auténtica pasada y que hace poquito Intrada ha sacado esta edición, ¿vale? Más completa que la anterior que había, y la música es, al igual que la película, la música es preciosa. Es una auténtica maravilla. Y por supuesto, ¿vale? Su Terciopelo Azul, que también esta edición, ¿vale? De Varese Sarabán sacó esta edición especial con un montón de música, 2 CDs cargadísimos de música, y la banda sonora, al igual que la película, es altamente recomendable, es una pasada. De Angelo Badalamenti, a mí también me gusta, esta no es una película de David Lynch, pero sí es una película que me gusta mucho, se llama La ciudad de los niños perdidos, una coproducción entre España y Francia, con el director de Delicatessen y de Amélie, el Jean-Pierre Jeunet, junto con Marc Caro, que era un dibujante de cómics. Cuando Jean-Pierre Jeunet está con Marc Caro, a mí son los proyectos que más me gustaban, tanto La ciudad de los niños perdidos como Delicatessen, son las películas que más me gustan. La película mola muchísimo, tiene un diseño de producción alucinante y su banda sonora es una auténtica maravilla, ¿vale? Entonces es un compositor muy a tener en cuenta. Si no lo conocéis, os animo a que escuchéis bandas sonoras de Angelo Badalamenti, que son una auténtica pasada. Pero una pasada. Bueno. Así que, pues bueno, por desgracia, pues nos tenemos que despedir de este grandísimo director. Que es una pena, porque todos teníamos en nuestro corazoncito. Digo, bueno, a ver si ahora que parece que se ha revisitado su Dune de 1984, hace que tiene su fandom y tal, joder, pues podía revisitar su obra, volver a montarla como él quería. Pues bueno, pues hace como hizo George Lucas, arreglan los efectos especiales que menos funcionen, se les da ahí una capa nueva de efectos especiales, y a ver, y hubiese sido muy interesante ver ese proyecto, que no sé si ahora, después de muerto, a alguien se le ocurre hacerlo, pero bueno, pero es una pena. Pues llegamos al Dune de 1984, ya os digo, película que me encanta. De hecho, es mi película favorita de David Lynch. Y mira que me gusta Terciopelo Azul, pero yo me quedaré siempre con Dune, porque esa película fue además la que me introdujo a los libros de Frank Herbert. ¿Vale? Pues evidentemente en esos años 80 todos veníamos pues de la Guerra de las Galaxias, que es lo que quería hacer Dino de Laurentiis. Por el 84, pues andaría cerca de el retorno del Jedi. Entonces teníamos todos muchísima necesidad de ver una película con naves espaciales, batallas y tal, y aparece Dune. Recuerdo perfectamente cuando vi el tráiler, dije, hostia, esto tiene que molar un montón. Fui a ver la película y evidentemente no me encontré algo tipo Guerra de las Galaxias. Y lo que me encontré, a mí personalmente me fascinó. Sí que es verdad que había muchas cosas que no terminaba de enterarme y tal, pero me fascinó la película. Y eso me llevó al Dune de Frank Herbert, a meterme en el mundo de Dune. Así que aunque solo fuera por eso,
ya merece la pena esta película de Lynch, que llevó a mucha gente a conocer la obra de Frank Herbert. Bueno, pues el Frank Herbert escribe este Dune en los años 60, una película que, al igual que le pasó al Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos es anterior a Dune, pero sí que el éxito fuerte, fuerte, fuerte le vino en los años 60, 70, con el, sobre todo por el movimiento hippie, ¿vale? Ese movimiento entró a saco, y tanto con el Señor de los Anillos como con Dune, ¿no? Una epopeya de ciencia ficción donde todo gira en torno a una droga, y con los efectos que produce, pues claro, era totalmente lógico que funcionara. Y se convirtió en una especie como de Biblia de la ciencia ficción, ¿vale? Es un grandísimo libro, sobre todo este Dune. El primer libro es una auténtica maravilla, es el que mejor funciona con diferencia, es una obra brutal. Obra difícil de leer, el estilo de Frank Herbert no es fácil. A mí, por ejemplo, me costó acabarme el libro, tuve que hacer varias intentonas, a la tercera ya sí terminó de entrarme, pero siempre estaba con ganas, aunque no podía, pero venga, tengo que intentar porque me gustaba mucho la película y quería leer el libro. Y eso lo ha pasado a muchísima gente. Pues lógicamente iba a tener su intento, una obra de este calado, y más cuando George Lucas lo peta con Star Wars, pues es lógico que quiera que Hollywood se fije en la obra y quiera llevarlo a cine. Pues ya hay un primer intento de llevarlo a cine, porque se compran los derechos en 1971 y lo compra un productor, se llama Arthur Jacobs, que compró los derechos, pero se le quedó allí en un cajón. Él tenía la idea, además, de que esta película, quien fuera su director, fuera nada más y nada menos que David Lean, ¿vale? El director de Lawrence de Arabia, que en el Duneverso lo hemos comentado un montón de veces. Es muy recomendable, si te gusta Dune, que veas Lawrence de Arabia, porque te vas a llevar una gran sorpresa. Pues de hecho es una de las fuentes de inspiración del Dune de Frank Herbert, es esa película, el Lawrence de Arabia de David Lean. Pues era el director que él tenía pensado, pero se queda en el cajón porque estaba enfrascado este productor en una saga que tenía muchísimo éxito, como era El planeta de los simios. Y lo que pasa es que este productor fallece en 1973, de un ataque al corazón fallece, con lo cual el proyecto se queda ahí. Una vez que se pierden ahí los derechos, quien los va a volver a comprar es un productor francés, se llama Michel Siduc, para lo que sería uno de los proyectos más locos y más imposibles que se pretendían hacer, que era el Dune de Alejandro Jodorowsky, que tenéis vídeo en el canal, y en el Duneverso tenemos un vídeo de Retro Dune junto con mi compañero Paco, que hablamos de la figura de Jodorowsky, que os lo recomiendo un montón. El proyecto era loquísimo, lo que pretendía hacer con la obra pues era llevarlo a su terreno Jodorowsky, y aquello era una fumada de la hostia. Sí que es verdad que de ese proyecto sale un equipo brutal, se sabe rodear de un equipo de artistas, con gente como Chris Fox, como Giger, como Moebius, como Dan O'Bannon. Entonces, claro, se junta ahí una gente muy importante, que ese equipo acabaría luego, seguirían juntos y acabarían realizando el diseño de producción de una grandísima película, esa película de Ridley Scott, que sería Alien, el octavo pasajero. Y esto es muy curioso porque una vez que el proyecto de Jodorowsky no tira adelante, un proyecto, ya os digo, loquísimo, donde iban a actuar, donde iba a estar Dalí haciendo del emperador, iba a estar también Orson Welles, aquello era una locura, ya os digo, pasaros por los vídeos que tenemos, que ahí lo explicamos en profundidad. Pues los derechos se vuelven pues bueno, caducan y se vuelven a recomprar años más tarde. Pero lo que ahí sí que se produce es que Frank Herbert decide que quiere controlar más el proyecto, ¿vale? Después de la fumada de Jodorowsky, dice, no, Dune no puede ser una fumada, no puede ser una cosa mística, es todo lo contrario. Frank Herbert lo que buscaba es que fuera lo más realista posible, ya se fuera un producto muy realista. Entonces dice, mira, pues esto me tengo yo que hacer también cargo, y tengo que estar metido en el equipo de la película. Es ahí donde ya entra Dino De Laurentiis, donde contrata a Herbert como asesor técnico, y además se encargará de hacer un primer guión
de este Dune para una película que más o menos debería de durar unas 3 horas. Y además cobra 1 millón de... Frank Herbert cobra 1 millón de dólares por la compra de los derechos de Dune, más porcentaje en taquilla, o sea que no le salió nada mal la jugada. De hecho, la relación con Dino De Laurentiis es muy buena. De hecho, reescribe, sin estar acreditado en la película, le reescribe el guión de otra producción de Laurentiis, como fue el Flash Gordon. ¿Vale? El guión de Flash Gordon de Laurentiis está reescrito por Frank Herbert, pero ya digo que no está acreditado. Y a pesar del fracaso de la película y tal, Frank Herbert siempre ha defendido el trabajo de David Lynch y esta producción, entendiendo los problemas que tiene la película. Pero él lo defendió. Pues bueno, se pone en marcha el proyecto y el primer director al que le van a ofrecer hacer Dune es a Ridley Scott, que venía de haber hecho el Alien el octavo pasajero. Entonces se fijan en él. Estamos ya hablando que estamos ya en el 1980. Estaría Ridley Scott con Ivor Powell. Iban a hacer... Ridley Scott no solo iba a dirigir, sino también iba a ejercer de productor. Y Scott además se lleva a Hans Ludwig Giger, ¿vale? Es el creador de Alien octavo pasajero, se lo lleva al proyecto de Dune. Pero al final se tira varios meses preparando el proyecto y tal, pero Ridley Scott decide abandonarlo, que no estaba por la labor de pasar mucho tiempo en México, no terminaba de cuajarle el proyecto. Además había fallecido un hermano y no estaba él con muchas ganas de realizar ese proyecto, y al final le entrega el guion a De Laurentiis y se pira. Y lo que acabaría haciendo sería nada más y nada menos que Blade Runner. Vale, pues es ahí donde, una vez que Ridley Scott se baja del carro, entraría ya nuestro David Lynch. Ese primer guión que se realiza cuando es Ridley Scott el que va a dirigir la película tampoco terminaba de convencer a Frank Herbert. Total, que deciden volver a trabajar sobre el guión. Se realizan otros 2 guiones más, ¿vale? Durante año y medio trabajando el guión, que al final sí sería del gusto, ese guión que se realiza, del gusto de tanto de David Lynch, de Laurentiis y de Frank Herbert. Y arrancará la producción, que se la llevarían a México, que fueron 3 años de rodaje, que ahí es nada, con un presupuesto al final de 40 millones de dólares de la época, que era pero bastante. El rodaje tuvo muchísimos problemas, entre otras cosas porque el de Laurentiis, que es muy pirata, pues para abaratar costes, en las mismas zonas donde se estaban rodando las escenas de Dune, a la vez Richard Fleischer estaba rodando la segunda parte de Conan el Destructor, y se utilizaban los equipos técnicos, ¿vale? De tal manera que pues, necesitaban sonido o cámaras y tal, y estaban de aquí para allá. Entonces a lo mejor se tenía que parar el rodaje porque resulta que lo que necesitaban lo tenían los de Conan el Destructor. Si se tenían que rozar en exteriores escenas de explosiones, pues no podían porque estarían fastidiando el rodaje de Conan el Destructor. Eso lo que convirtió es que alargó muchísimo el rodaje, aparte de que era una película con muchísimos efectos especiales, y la elaboración de los efectos especiales hacía que el rodaje fuera tremendamente lento, para desesperación de todos. Con los efectos especiales tuvieron también problemas, porque en un principio se contrata a John Dykstra. John Dykstra es uno de los primeros que crean, junto con en la primera película de Star Wars, se encarga de los efectos especiales, y es uno de los miembros originales de la ILM de George Lucas. Lo que pasa es que acabaron mal, sobre todo por problemas de derechos, de copyright, de tal, de los procesos de efectos especiales. Porque John Dykstra inventa la cámara que se va a realizar los movimientos por ordenador, de tal manera que es capaz de realizar los mismos movimientos de cámara una y otra vez, con lo cual, bueno, pues para el fotomontaje de los efectos especiales venía muy bien. El caso es que acabaron
Acabaron fatal, él montó su propia empresa y es contratado para Dune, pero después de estar varios meses ya trabajando en Dune, resulta que no tenían contrato y había una serie de condiciones que no se estaban cumpliendo y ya llegó un momento y dijo, yo no puedo trabajar en estas condiciones y abandona. Entonces, claro, en pleno proceso del rodaje que te quedes sin los efectos especiales, pues es un problema. Lo que hicieron fue coger el equipo que había estado trabajando para Flash Gordon. Entonces se metieron ahí a hacer los efectos especiales. Eso tuvo los mismos problemas, o problemas muy parecidos como los que tuvo Flash Gordon, ¿vale? Si veis Flash Gordon, tiene efectos especiales, pues tiene secuencias que funcionan muy bien con otras secuencias que funcionan reguleras, y eso es algo que pasa en Dune. Hay una diferencia de efectos especiales bestial entre algunos que están muy bien, con otros que no tienen el suficiente nivel de calidad para una superproducción de este tipo. Y en el apartado de efectos especiales, aquí sí que me gustaría hacer un pequeño parón, porque se contrata a un español que es un auténtico genio de los efectos especiales. Un auténtico genio, que era Emilio Ruiz del Río, donde hacía efectos especiales con maquetas. Pero además con maquetas en directo. Un auténtico genio. Un genio. Él además la fama le viene porque, claro, su forma de trabajar hace que se abaraten muchísimo los costes de producción, porque donde tienes que construir un decorado gigantesco, él es capaz de hacer una miniatura que la encaja perfectamente delante de la cámara, aprovechando la perspectiva a la perfección, de tal manera que te va a dar la impresión de que aquello es un decorado gigantesco, y no es verdad, es una maqueta que está puesta delante de la cámara. El propio Emilio Ruiz del Río decía que su mejor trabajo era, sin lugar a dudas, lo que hizo para el Dune de David Lynch. Es impresionante lo bien hecho, lo bien insertado que está. La secuencia, por ejemplo, cuando llegan a Arrakeen, la capital de Arrakis, y ves todas esas naves en el aeropuerto con todos los soldados desplegados, y tanto Paul como Jessica y el Duque Leto se les ve bajando unas escaleras. Lo que se rueda es en un descampado de la hostia, un grupito chiquitito de soldados con esa escalinata bajando de la nave los personajes. El resto es una maqueta enorme con muñequitos, con soldados que eran muñequitos, y es alucinante porque funciona muy bien la escena y es muy difícil el conseguir ver dónde está porque la maqueta lo que hacen es que dejan un hueco cortado donde se va a ver la escena real, que transcurre muchísimo más lejos de donde está la maqueta. Las maquetas se solían poner a una altura de 11 metros y con la cámara estabas enfocando en primer término en esa maqueta, y por esa ranura estabas viendo a los actores que estaban mucho más lejos, pero de tal manera que quedan en escala con la maqueta y da la sensación que están saliendo de la nave. Todos los efectos especiales de Emilio Ruiz del Río son de este tipo y funcionaban muy bien. Hay incluso efectos especiales en secuencias como los Fremen saliendo de las cuevas cuando van a combatir. Se rodaron escenas con un montón de extras, y Emilio Ruiz del Río construye un maquetón tremendo y pone unos muñequitos sobre una cinta para que parezca que están saliendo de la cueva en un plano general, un montón de gente ahí, que simplemente aquello se movía con el pedal de una bicicleta. Son esas las secuencias que están en la película, porque funcionaban mejor que lo que se rodó con los extras. Es una auténtica maravilla. El trabajo de este hombre es absolutamente bestial, que os enseñaré un librito que salió. Es difícil de encontrar, pero merece muchísimo la pena, porque hace un montón de años se hizo aquí en Madrid una exposición de los efectos especiales de Emilio Ruiz del Río y sacaron este librito. Ya en otros vídeos lo he dicho, a Emilio Ruiz del Río se merece que le saquen un libro en condiciones, pero un libro como los que hay de por ejemplo, de la ILM o de Stan Winston o de James Cameron, un buen libraco con buena calidad, enseñando el trabajazo de este hombre, que es una auténtica bestialidad. Trabajó muchísimo para, por ejemplo, las películas de Ray Harryhausen, todas las películas de Sinbad, pues ahí estaba metido también Emilio Ruiz del Río haciendo miniaturas y pinturas. Es que es una auténtica maravilla. O sea, el trabajo de este hombre es una bestialidad, que muy desconocido todavía para mucha gente, y se debería de enseñar y tener un libro en condiciones para que la gente vea el trabajo que hacía este Emilio Ruiz del Río, que está a la altura de los mejores profesionales de
de Hollywood, pero sin lugar a dudas. Estuvo también haciendo los de Conan el Bárbaro, por supuesto, los de Conan el Destructor. Para Samuel Bronston también estuvo trabajando mucho con esas megaproducciones como 55 días en Pekín. Es una maravilla, de verdad que hay páginas en internet donde muestran el trabajo de este hombre. Hay un documental buenísimo en YouTube, ¿vale? Si, a ver si puedo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, que es una maravilla, una auténtica maravilla lo que se cuenta en ese documental, y le ves en directo cómo va creando un efecto especial a lo largo de todo el documental, y es alucinante, con cosas baratísimas, y cómo consigue, cómo es capaz de crear esa magia y de crear ese efecto especial. Pues volvemos, retomamos con Dune. Pues eso, además fue un rodaje complicadísimo, un rodaje largo, les pasó absolutamente de todo, por supuesto con tormentas de arena que destrozaron los decorados, llegaron a tener también en el desierto ataques de perros que estaban allá abandonados, de perros salvajes, o sea, les pasó absolutamente de todo. Pero el gran problema de la película, de los 40 millones de presupuesto, 30 millones los puso Universal. Y Universal, cuando ve que se está rodando muchísimo metraje, cuando ve que aquello en un principio, se supone que hay 9 horas de escena rodada. Lo que pasa es que lógicamente se dice, ay, teníamos que ver el Dune 9 horas. De las 9 horas que son una película hay que empezar a recortar y tal, eso no funcionaría. ¿Vale? Pero sí que estaba pensado, el montaje ideal sería un montaje grande, 3 horas y pico, casi 4 horas. Pero Universal en aquella época pues no gustaban las películas largas, porque entre otras cosas creaba un problema, y es que claro, al ser una película larga hay menos pases en un cine, con lo cual se recauda menos. Pero claro, en esto el propio Frank Herbert, ya cuando se implica en el proyecto y hace ese primer guión que os he dicho, que se supone que era para una película de 3 horas, él ya veía como una solución el dividir la historia en 2 películas, como ha hecho Villeneuve. Villeneuve al final lo que hace es llevar el concepto de ese guión como lo dijo Frank Herbert, ¿vale? Contando primero lo que sería la historia de Paul Atreides, ¿vale? Con su entrenamiento y su llegada a Arrakis, y la segunda parte es el viaje de Paul Atreides a convertirse en el Kwisatz Haderach, ¿vale? En Paul Muad'Dib. Estaba muy claro que podían hacer eso sin necesidad de quitar nada, que eso lo hace muy bien Villeneuve. Pero en este caso Universal dice que no, que quiere solo una película que dure 2 horas y poco, y que tienen que empezar a quitar metraje, claro. O sea, si estás pensando en una película de más de 3 horas y te vas a quedar en una película de 2 horas y poco, pues lógicamente se te va por el camino un montón de cosas, y te las tienes que engenar. Ya empezará el montaje a cojear por todos los lados, porque es que tienes que quitar tramas, tienes que quitar allí, tienes que quitar de todo. De Laurentiis, como había puesto, dice que él moralmente, que claro, como habían puesto 30 millones, pues él se veía en la necesidad de decir, pues no, es que joder, han puesto 30 millones, tengo que hacerles caso. Aunque luego ya os digo que dijo, fue un error garrafal, porque De Laurentiis perfectamente podría haber dicho, pues lo siento mucho, no, y el montaje es este. Pero ahí como cometió un error garrafal. Es ahí donde David Lynch dice que empieza a ver que pierde el control de la película, y por eso guarda muy mal recuerdo de esta película. Entonces cuando años después se ve que es un fracaso y se critica mucho ese guión, que es muy atropellado, sobre todo a partir de su segunda parte, cuando Paul empieza a entrar en contacto con los Fremen, es donde aquello se acelera y se deja un montón de cosas, porque hasta entonces la verdad es que va bastante bien. Y se le critica mucho a Lynch, y es que no ha entendido Dune y tal, y en eso yo estoy muy en desacuerdo. Lynch entiende muy bien el libro de Dune, pero muy bien, muy bien, muy bien. Si de verdad le hubieran dejado hacer su película, por supuesto que sería una película muy fiel al libro. De hecho, incluso así yo considero que es más fiel al libro la película de Lynch que la de Villeneuve, por ejemplo. Y es una pena, claro, el problema no era de Lynch, el problema fue de Laurentiis y de la Universal. De hecho, apareció hace poco borradores de ese siguiente guión de la continuación de la película, que tenía muy buena pinta, donde iban a salir los Treilatsu, y la verdad es que tenía muy buena pinta. O sea, que Lynch tenía muy pensado y era muy conocedor de la obra de Frank Herbert. Para nada hay que echarle la culpa a Lynch, simplemente perdió el control
y hicieron un montaje que, en fin, pues claro, se queda muy atropellado y se quedan muchas cosas por el camino. Y sí que es verdad que en un gran porcentaje, que eso es algo que dice el propio Brian Herbert, perdón, Frank Herbert, que defiende el trabajo de Lynch, siempre lo defendió hasta su muerte, y dice, es que lo que hay en la película está en el libro. Entonces, no está todo lo que está en el libro, no está en la película, pero sí que lo que está en la película está en el libro. Entonces, y tienes razón. Ya sé que me diréis, bueno, los moduladores de voz y tal, bueno, vale. Pues es una cosa, a mí personalmente no me molesta y encaja muy bien en el mundo de Dune. Y yo ya os digo que a mí la película me entró muy bien. Pero, por desgracia, pues eso, pierde el control de David Lynch y guarda muy mal recuerdo estuvo durante mucho tiempo que no quería saber nada más de la película, y hay vídeos muy graciosos de David Lynch ya de mayor, donde se va encontrando con gente que le dice que es que la película le gusta mucho, y a él le sorprende que con el tiempo ha seguido perdurando el recuerdo del Dune de David Lynch y tiene como una especie de fandom. Es una película como muchas otras en estos años 80, que ha tenido una segunda vida, llegando a tener incluso ediciones en Blu-ray y en 4K maravillosas. Les han hecho unas ediciones alucinantes, al extremo de que este fandom llegan a realizar una película, ¿vale? La tenéis también en YouTube, yo os dejaré también el enlace, que está con subtítulos en castellano, donde cogen un montón de escenas que se han conseguido rescatar, que se quedaron fuera del montaje, y han realizado un montaje de la película que es una pasada. Me estoy refiriendo porque además también por Etsy podéis pedir que lo hagan en formato físico, ¿vale? Entonces se llama este Dune, ¿vale? La edición Redux alternativa. Esta edición de Dune se la conoce como la Spice Diver, ¿vale? Y es una pasada. A mí esto lo encontré estas navidades y me lo pedí, porque te lo traen aquí en formato de Blu-ray, muy currado, pero esto piratón no, lo siguiente, pero la verdad es que está súper currado. Y queda un montaje de la película que se va a 178 minutos. Entonces, la película tiene muchísimo más sentido que lo que vimos en cine, pero muchísimo más. Hay mucha gente que, no gustándole la versión que de Lynch tal cual, cuando ha visto esta edición del Spice Diver, les ha entrado la película muy bien, porque explica un montón de cosas. Ya os digo, es tremendamente fiel al libro. Entonces, lo que es una pena es que esto no lo hubiera hecho el propio David Lynch, que se hubiera enfrascado en volver a rescatar todas esas escenas. Se podía, como habría hecho George Lucas, haces ese montaje que tú querías, y pues bueno, pues esos efectos especiales que funcionan reguleras, pues se le vuelven a hacer, y le das una segunda vida a la película, que yo creo que habría quedado absolutamente genial. Ya os digo, este Spice Diver funciona muy bien, ¿vale? Os pondré, ya os digo, el enlace en la descripción del libro, y daros el gustazo de verlo, o lo podéis pillar por Etsy, esta edición en Blu-ray, porque merece muchísimo, pero muchísimo la pena. Es muy interesante el montaje que hacen de la película, porque funciona muy bien. Hace incluso algunas pequeñas correcciones con efectos especiales, no esperéis nada espectacular, ¿vale? Pero muy bien hechos, Entonces, por ejemplo, el comienzo de la película, que a mí me gusta mucho, cuando el emperador está esperando la llegada de un navegante de la cofradía, que mola muchísimo ese bicho que sacan, que está hecho por otro genio de los efectos especiales, como es Carlo Rambaldi. Pues claro, ese bicho es la mutación de una persona, de un hombre, pero que se han puesto hasta el culo de especia, y llegan a mutar tanto que se convierte en ese bicho. Lo normal es que tuviera los ojos azul de azules. En la película, cuando se estrena en cine, los ojos no los tiene azules. Eso lo corrige este montaje. Pues mola mucho. Oye, pues es un pequeño detallito, pero que le da ahí su toquecito. Entonces, ya os digo que merece mucho la pena este montaje de Dune. Me parece muy recomendable, y os lo vais a pasar genial viéndolo. Es una película a rescatar, es una película que yo defiendo
defiendo muchísimo. Entiendo los problemas que hay en el montaje, entiendo los problemas que tiene con algunos efectos especiales que son muy cutres, pero tiene otros que son una maravilla. Los gusanos de Carlo Rambaldi tiene secuencias que funcionan muy bien, muy bien, muy bien. El trabajo de Emilio Ruiz del Río es una auténtica pasada. Y a mí me gustó mucho, y eso yo lo eché mucho de menos en el Dune de Villeneuve. David Lynch que se atreva a intentar explicar lo que es plegar el espacio. La secuencia en la que van a viajar a Arrakis y cómo te explica lo que es plegar el espacio, a mí personalmente me gustó muchísimo, muchísimo. Y hay que reconocerle porque eso no está en el libro. El tono épico que tiene la película. Es una película épica, se lo da David Lynch en la película, porque ese tono épico no lo tiene el libro. El libro no vas a ver batallas, no hay todo eso, no vas a ver el bombardeo de Arrakis y todo, eso no está, Frank Herbert no se mueve en ese estilo de batallas y tal, y eso lo esquiva, que no es nada malo, por supuesto, pero ese toque que le quedaba muy bien de space opera, le viene muy bien a Dune. El diseño de producción que tiene es una bestialidad. A mí me encanta ese toque retrofuturista, es steampunk, muy rollo también así a lo Julio Verne. Me encanta, me vuelve loco. O sea, es que me parece una auténtica pasada. Otro libro, y estaba planificado que fueran a hacerlo. Lo que pasa, claro, no tuvo éxito la película, al final no salió. Pero ese libro con el arte de Dune hubiese sido una auténtica maravilla ver esos diseños de los decorados y del vestuario. Vestuario, por cierto, que se hizo aquí en Madrid, en una sastrería que yo creo que está por la zona de la Plaza Mayor, de Plaza Mayor. Y se hicieron aquí en Madrid, en España. Así que ya os digo, yo le guardo muchísimo cariño a este Dune y a esta película. Soy muy defensor de él, contracorriente, pero soy muy defensor de este Dune de David Lynch. Así que si queréis, ya para acabar este vídeo, que al final, por supuesto, se me está alargando, como no podía ser de otra manera, os voy a enseñar cositas de libros de la película, de efectos especiales y tal, el cómic. Lo vemos un poquito más en detenimiento y le hacemos, pues queda este vídeo como homenaje a este grandísimo director que es David Lynch. No se me puede olvidar, por supuesto, su maravillosa banda sonora, ¿vale? Todo era un grupo con Brian May, banda sonora que la pusieron a parir en su momento, pero que yo creo que se debe rescatar porque es una grandísima banda sonora. Esta es una edición no pirata, pero tampoco es muy legal. Es, digamos, como alegal. Se puede encontrar por eBay, pero es que aquí sí tenemos 30 temas, los 30 temas que componen la banda sonora completa de este Dune, porque lo que sacó, si no recuerdo mal, creo que fue Polydor. Faltaba muchísima música y además eran unos años que tenían la puñetera manía de meter diálogos de la película en el CD de la banda sonora. A mí personalmente me tocaba las narices, pues que no es la música, déjame de meter estas historias. Entonces os recomiendo que busquéis esta edición de portada horrorosa, porque la portada no puede ser más fea, pero el contenido que tiene este CD es más que interesante. Yo os lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues vamos a pasarnos a ver esas recomendaciones en libros y cómics y hacemos ya, terminaríamos ahí de hacer nuestro homenaje, no solo al Dune que cumple 40 añitos, madre mía, cómo pasa el tiempo, sino nuestro homenaje a este director, a David Lynch.